Los profetas mayores tienen que ver mucho con, mire, toda la Biblia, el personaje principal, por así decirlo, por supuesto que es Jesucristo. Existen los profetas menores y los profetas mayores. Este distintivo se da por una razón muy sencilla. Porque los profetas mayores hacen hincapié, hacen referencia a la persona de Jesucristo de una manera muy vehemente. Tiene que ver mucho con lo que Dios le reveló al pueblo de Israel. Mire, por ejemplo, el misterio de la piedad, el pueblo de Israel tenía conocimiento de él. Dice Pablo que ese misterio fue revelado a los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, por supuesto que conocía sobre el Señor Jesucristo. Lo que tiene que ver con su concepción por parte del Espíritu Santo, su nacimiento virginal, su crecimiento, cuando la Biblia dice que él creció en estatura y en sabiduría, a los 30 años que en la sinagoga leyó el libro del profeta Isaías, se dio a conocer como el enviado de Dios, cuando empezó a predicar la palabra de Dios, sus sanidades, conocemos su sacrificio de gracia, ese bendito sacrificio de amor que hizo por la raza humana, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando resucitó, cuando ascendió con el Padre. Pero también tiene que ver mucho los profetas mayores cuando profetizan, perdón el pleonasmo, sobre el rapto. Mire, hablamos de que el rapto y la segunda venida son dos acontecimientos totalmente diferentes. El rapto, fíjese, la cuestión legal, uno como abogado descubre algunas cosas, ¿no? La ley describe que el rapto es cuando un varón se roba a la chamaca, es a la pretensa, se la roba de casa de sus papis, de los suegros del varón, y se la lleva, pero con fines matrimoniales. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, hay una pequeña comparación entre una cosa y otra, cuando el Señor Jesucristo viene por la iglesia es un rapto. Cheque cómo se van a dar las cosas, la Biblia nos enseña. Si el mundo no se va a dar cuenta de ello, solamente es una esperanza para aquellos que han sido sellados con el Santo Espíritu de Dios. Los otros ni idea tienen de lo que está ocurriendo, de lo que va a acontecer en esos días. Pero la Biblia, y específicamente Isaías, mire, Isaías, así como el Evangelio de Juan y el personaje de Juan el Bautista son de lo que más llama mi atención, por supuesto, después de la vida del Señor Jesucristo, estos pasajes, ¿no? Pero cheque lo que dice Isaías 5:29. Tiene que ver con el rapto, pero chéquelo conmigo. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Dice, arrebatará la presa. Habla del arrebatamiento, del rapto. Se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Su rugido será como de león. Jesucristo sabemos que es el león de la tribu de Judá, así es conocido. Entonces, Isaías, capítulo 5, versículo 29. Caray, de verdad debemos de tener bien entendidos que la vida del ser humano es un soplo. Es una cuestión efímera. La Biblia dice que de 70 a 80 años Dios le dio un margen de vida al ser humano, 70, y a los más robustos 80. Pero eso en comparación de la eternidad es nada. Por eso debemos entender que somos peregrinos. Fíjese algo bien curioso de Elías. Dios se preocupa mucho en las genealogías cuando dice Josué, hijo de Nun, David, hijo de Isaí, Saúl, hijo de Isis, y empieza a decir fulano, hijo de perengano, y empieza a hacer la descripción, una narrativa descriptiva de la genealogía. Pero cuando usted llega con Elías dice, y Elías tisbita. Y usted dice, ¿por qué no dice quiénes son los papás de Elías? Habrá 1000 explicaciones, pero la Biblia te enseña algo. Tisbita.
investigue qué significa en el original tisbita. Y tiene que ver con algo así como forastero, como peregrino, como alguien que está de paso. Y nuestra vida así es. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Es conocido como un peregrino, un forastero en la tierra de los vivientes. Entonces, usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, debemos de tener conciencia cada día de nuestra existencia de que nuestra prioridad desde hoy hasta la eternidad tiene que ser Jesucristo de Nazaret. Junto con nuestras familias, junto con nuestras iglesias, nuestra prioridad tiene que ser Jesucristo. Y echad mano pues de la vida eterna. Dice un salmo o un proverbio, no recuerdo. Mirad lo que hay delante de vuestros párpados. Y esto relaciónelo con lo que dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y regrésese a Cantares cuando dice, mi amado viene brincando entre los montes como cervatillo. Anhelamos profundamente el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Es algo que ni un instante. Hay mucha gente que se burla. Hay gente que hace mofa. Hay gente que cuenta chistes, unos de mala intención, otros por ignorantes. Pero es un celo que debemos de tener por ellos, sin caer en religiosidad, ¿no? Porque la religiosidad también es pecado. Pero debemos entender que el arrebatamiento así va a ser. Entre los aires nos encontraremos con nuestro Señor, con el amado de nuestro corazón, con aquel que nos redimió con su preciosa y bendita sangre. Bendita gracia del Cordero de Dios, bendita misericordia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es la que nos da la salvación. Jesucristo es conocido por los poetas bíblicos como la gracia de Dios. Un salmo dice, la gracia de Dios se derramó sobre tus labios, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesucristo, el Señor.